Amén. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Qué rico verlos a todos ustedes aquí. Dios los bendiga. Vamos a hacer una corta oración y vamos a la palabra del Señor. Amén. Porque hay una palabra esperando por nosotros. Señor, gracias porque tu presencia está en nuestras vidas, porque tú te mueves con todo poder, con tu autoridad, Señor, porque tú te levantas, porque tú eres fiel, porque tú eres todopoderoso y porque tú, Señor, estás aquí con nosotros. Te queremos adorar, te queremos bendecir y quiero colocarte, Señor, a cada persona que ha venido esta noche en tus manos. Señor, hay una palabra esperando, Señor, a ser reclamada. Hay, Padre Celestial, un mensaje de tu parte para nosotros. Hay, Señor, una esperanza para nuestra vida. Toda persona que está aquí, Señor, necesita de ti. Y te quiero pedir, Dios, que seas tú glorificando su vida y su corazón. Te pido, Señor, que tú toques el corazón de cada uno de los que estamos en esta noche presentes y que tu palabra nos lleve a estar en bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. Para iniciar, quiero hacerle una pregunta. Esas preguntas que es el pastor, ¿no? La pregunta es: ¿a cuántos de los que están aquí les gusta ir a piscina? Ay, papá, yo creo que levante la mano el que... Todos, ¿cierto que sí? Ir al río, ¿no? Esa es una de las características que más... bajámosle un poquito, por favor, al volumen. Muchas gracias. Solo volumen, bajémosle. Una de las características que tienen los bogotanos es que les fascina ir a la piscina. Les encanta. Les encanta ir al río, ¿cierto que sí? Les encanta ir a zambullirse, a sumergirse, ¿no? Allá a nadar, ¿cierto que sí? ¿Cuántos, a pesar del coronavirus, ya hicieron planes de en Navidades ir a piscina? ¿Cierto que sí? Además que el clima cambió y gracias a Dios ya dejó de llover, entonces se puso el clima perfecto, ¿cierto que sí? Yo recuerdo allá en La Vega, Cundinamarca, de donde soy, que para estas fechas se llena el pueblo con mucho turista y la gente le encanta ir a piscina, le fascina. Y en los años que yo viví en La Vega, en el pueblo como tal, alrededor de 7 años y medio, nunca, o bueno, recuerdo más bien como de los 7 años y medio que yo haya ido a piscina, por ahí 2, 3 veces. De resto, nada. Porque nadie sabe lo que tiene. ¿Cierto? Y ahora que uno está aquí en Bogotá en este frío, uno desearía, ¿cómo desearía una piscina para, cierto que sí, para ir allá a sumergirnos, ¿no? A sumergirse, a zambullirse, a tener un rato agradable. Y usted preguntará por qué yo le hablo de esto. Porque en la Biblia existe una práctica que implica sumergirse. Hay una práctica que implica zambullirse. ¿Usted sabe cuál es? ¿Sabe cuál es esa práctica en la Biblia? ¿El qué, hermano? El bautismo. ¿Qué implica sumergirse y zambullirse? ¿Cuántos de los que están aquí son bautizados por la iglesia cristiana? Levante su mano, por favor. Muchas gracias. Zambullirse, sumergirse, ¿cierto que qué chévere? ¿Cierto que sí? Y en la Biblia se nos cuenta de esta práctica en el Antiguo y el Nuevo Testamento. El bautismo. Pero específicamente en la palabra del Señor encontramos a un hombre que oficializó el chapuzón, que oficializó el bautismo. ¿Sabe cuál fue ese hombre? Ay, ¿cómo sabe usted? Juan, ¿el qué? Juan el Bautista. Un hombre que oficializó ir a río. Un hombre que oficializó ir a piscina. Un hombre que oficializó ir a zambullirse, a sumergirse. Y la palabra de Dios nos habla mucho de él, específicamente en los evangelios. Ya ahorita vamos a ir a uno de ellos para leer apartes de lo que es la vida de Juan el Bautista. Y la palabra nos enseña, o la Biblia nos registra, que Juan el Bautista bautizaba para arrepentimiento, dice la palabra del Señor. Y nos dice la Biblia que cuando Juan predicaba, o uno de los sermones realmente
la Biblia registra un sermón que daba Juan el Bautista, uno solo, y en el sermón de Juan el Bautista, él invita a la gente a zambullirse. Él invita a la gente a ir al río. Él invita a la gente a sumergirse en el río. Es la invitación que les hace. Es una predicación que hasta el día de hoy continúa. Es una predicación que para los que ya somos bautizados también hoy nos toca y nos alcanza. ¿Por qué razón? Porque le quiero decir y le quiero indicar que la invitación de Juan el Bautista no era zambullirse específicamente en las aguas. No era específicamente zambullirse o sumergirse en el agua, sino era sumergirse en el arrepentimiento. ¿Era sumergirse en qué? Dígale al que está a su lado, en el arrepentimiento. Por eso el título de la enseñanza para nosotros hoy es ese: sumergidos en arrepentimiento. ¿Cuál es el título de la enseñanza? ¿Sumergidos en qué? En arrepentimiento. Sumergidos. ¿Y por qué en el arrepentimiento? Amén. Quiero decirle lo siguiente. El arrepentimiento en la Biblia es un mensaje que ya hoy poco se escucha. ¿Sí sabía usted? A la gente se le es más fácil predicarle de otras cosas, de que Dios te va a bendecir, de que Dios te va a ayudar, de que Dios te va a dar lo que tú quieres, y todos decimos amén, ¿cierto que sí? De que Dios te va a sanar y todos decimos amén. Pero cuando se habla de arrepentimiento casi no hay amenes. El arrepentimiento es uno de los temas más relevantes que tiene la Biblia desde Génesis, desde que Adán y Eva la embarró. Es más, si usted estudia con diligencia Apocalipsis, se va a sentir arrepentido. Si usted estudia con diligencia los sermones de Jesús, va a entender que la invitación de él fue siempre al arrepentimiento. Y me preguntaba algo, amada iglesia, posiblemente usted también se esté preguntando eso en este momento. Señor, ¿por qué otra vez arrepentimiento si ya nos arrepentimos de nuestros pecados y te tenemos en el corazón? ¿Sabe? Y la respuesta es sencilla: sumergidos. ¿A qué voy con decirle sumergidos? A que el arrepentimiento no es un sentimiento de un día. El arrepentimiento es un estado. Es decir, ¿cuál es la oportunidad? ¿Cuál es la bendición? ¿Cuál es la invitación que Dios nos está haciendo a nosotros hoy? Que nos sumerjamos en el arrepentimiento, que vivamos en él, que usted viva todos los días de su vida arrepentido. La pregunta es así? Y no le quiero que usted me responda a la pregunta que le voy a hacer, pero ¿cuántos de nosotros hay cosas de las cuales todavía no nos hemos arrepentido? Y no me vaya a decir que usted, por ser cristiano, ya está arrepentido de muchas cosas. Hay cosas en el corazón del hombre, en su mente, en sus ojos, allá en lo íntimo de su ser, que indican o que pueden estar alertándonos de que aún falta ir a nadar en el pozo del arrepentimiento, que hace falta ir a zambullirse un poco en esas aguas. En estos días y paradójicamente en esta semana, específicamente Dios me ha guiado a orar por familias esta semana, estas 2 semanas que han pasado, y he visto cómo se ha cumplido la palabra donde hijos le piden perdón a sus padres, padres le piden perdón a sus hijos, donde esposos le piden perdón a sus esposas, donde amigos que no se hablaban ahora se están volviendo a hablar. Dios nos está dando una ola y una nueva oportunidad para que nos sumerjamos ¿en qué? En el arrepentimiento. Amén. La palabra arrepentimiento en la Biblia significa metanoia. Digan metanoia. Ya está hablando en griego, bendito sea el Señor. Ya está hablando en otras lenguas. Metanoia significa cambio de dirección. Significa cambiar. Eso significa arrepentimiento. Cambiar la manera de pensar, porque arrepentimiento no es un sentimiento. Porque muchos malinterpretan el remordimiento con el arrepentimiento. Remorderse es yo sentirme mal por lo que hice, pero la siguiente semana estoy haciendo. Eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. El arrepentimiento es cambiar de dirección, no volver a hacerlo. ¿Está bien? Y hay una invitación fuerte en la palabra, y quiero que por favor usted ahora sí me acompañe a Mateo capítulo 3 versículo 1.
Y en Mateo capítulo 3, versículo 1, si usted por favor lo puede buscar, le aseguro que no lo voy a aburrir. Mateo 3:1. Tristemente, el arrepentimiento es un mensaje olvidado hoy. Es triste notar eso. Y el arrepentimiento es un mensaje que todavía sigue latente para usted y para mí el día de hoy. Y yo le quiero decir, hay costumbres en su vida y en mi vida que necesitamos todavía cambiar y de las cuales arrepentirnos. Hay pensamientos, hay conductas, hay muchas cosas que están demostrando en este momento de la vida que la gente no anda arrepentida. ¿Sí sabía usted? Que hay muchas conductas que uno puede visualizar en las personas que demuestran que no andan, ¿qué? Arrepentidas. Y eso es triste. Y yo le quiero hablar de esto, ¿por qué sumergidos en el arrepentimiento? Voy a ser franco y claro. Amados hermanos, el 2020 no fue fácil. Amado amigo que usted está aquí, el 2020 no fue nada fácil y su cara es testigo de ello porque tiene un tapabocas puesto. Amén. Los que no tenemos, tranquilos. Nos toca predicar así. Amén. No fue fácil. Estamos a las puertas de terminar un año. Estamos a las puertas de iniciar otro. Y el mensaje de la palabra sigue siendo el mismo. Sumérjase ¿en qué? Yo le pregunto al Señor, Señor, pero ¿por qué predicarle esto a la iglesia? Yo no sé. Por alguna razón espiritual, Dios quiere que usted se vuelva a arrepentir. Por alguna razón espiritual, Dios sabe que en el fondo del corazón de cada uno de los que estamos aquí hay cosas por las cuales arrepentirme. Le voy a contar un secreto, pero no le cuente a nadie. ¿Está bien? Amén. Estudiando esta palabra, me pregunté a mí mismo y me dije, mí mismo, ¿de qué tienes que arrepentirte? Se me acabó la hoja donde estaba escribiendo de qué tenía que arrepentirme. Tuve que buscar otra. Y ¿sabe? Me indicó que hay muchas cosas en ti y en mí que no nos dejan avanzar, que no nos dejan recibir bendiciones de Dios, porque tenemos la atadura del no arrepentirnos. Hay esposos con secretos íntimos de los cuales todavía no se han arrepentido. Hay esposas con cosas íntimas que todavía no se han arrepentido de eso. Hay jóvenes que todavía no se han arrepentido de cosas que han hecho. Y yo le quiero hablar de este mensaje porque es el mensaje que más encuentro en la palabra. El pueblo de Israel, los profetas que se levantaron como Isaías, Jeremías, como Ezequiel, como Osea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, todos estos hombres, ¿sabe cuál era su mensaje? ¿Sabe cuál era su mensaje? Pueblo, arrepiéntase. Pero ¿por qué, Señor, nos insistes a lo largo de alrededor de 6,000 años desde que Adán y Eva existieron? ¿Por qué nos insistes en el arrepentimiento? Y luego ya uno no se arrepiente desde el primer momento en que aceptó a Cristo. Sí, pero hay cosas todavía en el fondo de su corazón de las cuales usted y yo necesitamos ¿qué? Arrepentirnos. Amén. Mateo capítulo 3 versículo 1 al 6 dice así. Estamos leyendo lo que es la predicación de Juan y dice así la palabra del Señor. En aquellos días vino Juan el ¿qué? Predicando en el desierto de Judea. Siguiente versículo. Y diciendo, ¿qué les dijo? Arrepentíos porque ¿qué está pasando? Porque el reino de los cielos se ha ¿qué? Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus ¿qué? Siguiente versículo. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y último, quinto, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y último versículo. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus... La gente le gustaba bañarse en el tiempo de Jesús. Oiga, ¿verdad que ahorita que es que no había agua, no, en el barrio? ¿Cierto que sí? ¿Ya llegó? Amén, gloria a Dios. Ok, amén.
bañarse, zambullirse, sumergirse, anegarse, meterse dentro del agua, abismarse, son sinónimos de lo que es el bautismo. Y escúchame lo que le voy a decir. Hoy empezamos una serie que hemos titulado Sumergidos en Arrepentimiento. Hoy vamos a ver la primera parte. De hoy en 8 días vamos a ver. Así que ya quedo comprometido para venir en 8 días. ¿Listo? Y quiero que a la luz de esta palabra podamos ver las maneras de sumergirnos en arrepentimiento. ¿Cómo usted puede hacer eso? Y aquí es donde usted me va a entender. Algunos dirán: ay, pastor, yo soy de los que ayuno, oro, echo fuera demonios, hago esto y hago aquello. Ese mensaje no es para mí. Algunos dicen: ojalá hubiese venido fulanito. Este mensaje es para él. Este mensaje es para usted, que está aquí sentado. Y hoy la invitación de Jesús, de Dios, es que te sumerjas en el arrepentimiento para un año que está finalizando. Sumérgete en el arrepentimiento para un año que va a empezar. Porque si tú comienzas con arrepentimiento, créame que todo lo que venga va a ser una bendición. Y te lo quiero explicar despacio. La primera manera de sumergirnos en arrepentimiento, según lo que vimos en estos textos, es confesando los pecados. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Cuando una persona confiesa sus pecados, se está comenzando a meter ¿en dónde? ¿En qué río? ¿En el río de qué? Del arrepentimiento. Escúcheme, el acto simbólico de bautizar, o de los que fuimos bautizados un día por la iglesia cristiana, de sumergirnos como el texto nos lo habla, no es más sino que un simbolismo físico de lo que ya pasó. ¿En dónde? En el corazón. Un arrepentimiento que tuvimos. Pero escúcheme, el texto nos está invitando a todos, incluso a los que todavía no son bautizados simbólicamente en las aguas, a que se sumerjan en un agua espiritual donde sí te puedes sumergir hoy. Si hay cosas en ti, algunos dicen: pastor, yo no me puedo bautizar porque todavía no me he casado. Ok, está bien, arregla esa situación para que te puedas bautizar, pero antes ya te puedes comenzar a sumergir en un río que se llama arrepentimiento. Allá se sumergían en el río Jordán. El de hoy es el río del arrepentimiento. Y la primera manera para yo sumergirme en el arrepentimiento es confesando los pecados. Le quiero preguntar, y sea sincero por favor, no mucho para su mente. ¿Usted ya le confesó todos sus pecados al Señor? Ay, ay, ay. Yo quiero que usted note esto con profundidad, porque estoy hablando con gente madura en el Señor. Confesar los pecados. Coloca por favor el versículo 6. Quiero que usted note algo en el texto. No hay nada más hermoso que hablar de la palabra. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Sabe cómo hacía la gente cuando Juan el Bautista los iba a bautizar? Voy a contar algunos de los pecados que he cometido, ¿ok? Pero no me vaya a señalar. Digamos que está Juan el Bautista allá y va a bautizar. Entonces la gente en el tiempo de Juan el Bautista, cuando se arrepentían de sus pecados, cuando Juan los llamaba, ellos comenzaban a caminar y a confesarlos gritando: voy a bautizarme, Señor, porque fui mentiroso, porque hice esto, porque hice aquello. E iban caminando y los iban confesando abiertamente. Eso significa ese versículo. Confesar o bautizarse en el tiempo de Juan el Bautista implicaba hacer un acto con la boca y con el cuerpo. Y era a voz en cuello, a pulmón, así como usted canta casi con fuego, hablar de lo que usted ha hecho mientras que va entrando a las aguas del río Jordán, para entonces bautizarlo. Y aquí la palabra nos enseña que la primera manera de sumergirnos en el arrepentimiento es confesando los pecados. Y estoy seguro, mi hermano, que usted y yo tenemos cosas que todavía no le hemos hay cosas todavía escondidas. Hay cosas que posiblemente a usted lo están atormentando y que son pecados pasados, que usted todavía no ha tenido la libertad de contárselas a quién, a Dios.
Hay personas que oran: Señor, perdóname por lo que hice, ya tú sabes. Confesar implica hablar y contárselos como suenen. Hay cosas aberrantes que usted y yo hemos hecho que hasta pena nos da decir lo que hemos hecho, ¿o no? Y a esto se refiere sumergirse en el arrepentimiento. Quiero hablarle que esto que acabamos de leer es la predicación de Juan. Un hombre, un mensaje. El mensaje es claro: arrepiéntanse. ¿Cuál es el mensaje? Arrepiéntanse, ese es el mensaje. La Biblia nos habla que Juan el Bautista era un hombre lleno del Espíritu Santo. Era un hombre que convertía a las multitudes hacia Dios. Era un hombre que la Biblia nos enseña que tenía el espíritu y el poder de un profeta que ya había estado en la tierra, Elías. La Biblia nos dice que Juan el Bautista era un hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, y que con su predicación de arrepentimiento hacía que una persona le pidiera perdón con el que estaba mal. Eso dice la Biblia de Juan el Bautista. Juan el Bautista también nos dice la palabra que su papá Zacarías lo bautiza con un nombre: profeta del Altísimo. La Biblia nos cuenta de Juan el Bautista que hacía específicamente una cosa por la cual usted tiene que hoy confesar todos sus pecados delante del Señor, para que se pueda sumergir en el arrepentimiento. Y lo que nos dice la palabra es lo siguiente. Quiero que usted note el versículo 3, por favor. Mire lo que dice allí. El versículo 3 dice: pues este es aquel de quien habló el profeta. ¿Quién? Isaías habló ¿de qué hombre? De Juan el Bautista. ¿Sabe cuántos años han transcurrido desde que Isaías existió hasta Juan el Bautista? ¿Cuántos? No, señor. No, señor. ¿Sabe cuántos? Venga en 8 días y le digo, ¿listo? Mentiras. 700 años. ¿Cuántos años? 700 años antes se profetizó que iba a venir un hombre a hacer algo. Voz del que clama en el desierto. ¿Y qué iba a hacer? Preparad el camino ¿de quién? Preparar el camino del Señor. Por esa razón es que usted encuentra a este personaje antes de Jesús, porque Juan el Bautista estuvo 6 meses predicando antes de que Jesucristo comenzara con su ministerio, al menos 6 meses antes. Y lo que hacía Juan el Bautista era pararse y hablar a la gente ¿de qué? Cuando yo pregunte, usted dice de arrepentimiento, ¿listo? ¿Hablarle a la gente de qué? ¿Cómo sabe, hermano? De arrepentimiento, ¿cierto que sí? Hablarle de arrepentimiento. ¿Para qué hacía eso? Para preparar ¿qué? Que cuando llegara Jesús ya encontrara los corazones ¿cómo? ¿Los encontrará cómo? Arrepentidos. ¿Sabe por qué razón el Señor nos pone en el siglo XXI a hablar de arrepentimiento? ¿Por qué razón? ¿Por qué qué? Porque ya viene, papá. Está cerca la segunda venida ¿de quién? No, y si quiere, y si no me cree, mire hacia atrás y verá que acabamos de salir de una pandemia de la cual profetizaba la palabra del Señor. ¿Sabe por qué es necesario hablar de arrepentimiento hoy? Porque tenemos que preparar el corazón de la gente, porque Cristo ya viene. ¿Amén o no amén? ¿Qué le hace sentir cuando yo le digo Cristo ya viene? Dígame la verdad. Gracias. Hay diferentes opiniones en el auditorio. Unos sienten alegría, otros sienten miedo, ¿cierto que sí? ¿Por qué siente miedo si el Señor... ¡Santo Jehová! Entonces nos toca predicarte ¿de qué? Hay que sumergirnos todavía ¿dónde? De gracias que todavía no ha venido. Por eso, escúcheme, aunque el arrepentimiento sea un tema incluso en la Biblia un poco anticuado. Otra vez arrepentimiento. Otra vez. Va a ser necesario hablar de arrepentimiento hasta que Jesucristo vuelva.
Por eso, si usted nota, escúcheme este dato tan impresionante. Este mensaje, estos textos bíblicos, es uno de los pocos que aparece en los 4 evangelios. En los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no aparecen todos los relatos. Hay unos relatos, por ejemplo, Lucas nos cuenta cosas que él solo conoció, como por ejemplo los de Camino de Emaús. ¿Conoce el texto? Los que iban camino de Emaús. ¿No lo conoce? Señor Jesucristo, léalo, ¿listo? Lucas capítulo 24. En ese versículo, ese relato solo se cuenta en Lucas, en los demás no está. Pero hay relatos que se encuentran en 2. Por ejemplo, la conversión de Pedro se encuentra en 2 evangelios y se cuenta, los 2 personajes la cuentan. Pero uno de los relatos que aparece en los 4 evangelios es este. ¿Sabe por qué los 4 lo registraron? ¿Por qué razón? Porque el arrepentimiento no pasa de moda, y cuantas veces haya que escribir y hablar de él, hay que hacerlo. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos quieren ir a piscina este final de año? Hay que sumergirnos en la piscina del ¿qué? Del arrepentimiento. Amén, Sandrita. Y lo primero, o la primera manera para sumergirnos en el arrepentimiento, es confesando que la gente lo hacía. Escuchaba a Juan hablar y predicar acerca del arrepentimiento, y a voz en cuello comenzaba a decir: Señor, perdóname porque yo le fui infiel a mi mujer. Y todo el mundo se ¿qué? ¿Cuántos quisieran que así fueran los bautismos hoy en día? ¿Cierto? Que usted fuera andando allá, el pastor lo llama: venga a bautizarse, voy a nombrar a alguien aquí, ¿listo? No, mentira, no. Y nos llamara y nos dijera: venga Jason a bautizarse. Y entonces yo tenía que comenzar: Señor, perdóname porque cuando tenía tantos años hice esto y esto. Y la gente, ¿quién lo ve? Ese es el hermano. ¿Sabe? Por esa razón hay solo un lugar donde se puede ir a confesar los pecados, y no un confesionario, sino delante de quién. Porque cuando tú confiesas tus pecados delante de Dios, Él no dice quién lo ve, Él dice: yo estoy dispuesto a perdonarte. ¿Cuántos se gozan en ello? ¿Cuántos de los que están aquí han pecado y se han sentido bien? Santo Dios. ¿Cuántos de los que están aquí han pecado y se han sentido bien? Escúcheme lo que le voy a decir. Y esto solo es, esto que voy a decir, cada quien lo sabrá. Es algo que nadie más lo puede saber sino solo usted. Esta verdad que le voy a decir, solo la puede saber usted, y nadie la puede saber por usted. Pero como yo sé leer las miradas, no mentiras, le voy a decir lo siguiente. Si usted es de las personas que cuando comete un pecado, un error delante de Dios, usted se siente como una basura, usted es una persona que vale la pena. Usted es una persona que vale la pena. Si usted es de los que ha fallado y se siente mal, usted vale la pena. Vale la pena restaurarlo. Vale la pena seguir creyendo en usted. Y yo tengo que decirlo aquí. El hecho de que yo hoy sea pastor, y se lo he contado a muy poquitos, pero hoy lo cuento en este lugar, es porque mi pastor, cuando cometí errores, no me desechó, sino que me dijo: lo voy a restaurar porque usted me ha costado lágrimas, y lo voy a levantar y lo voy a ayudar a levantar porque usted se siente mal y porque usted vale la pena. Y es lo mismo que yo te quiero decir a ti. Si tú eres de los que cuando la embarra se siente mal, tú vales la pena. Me preocuparía una persona que le fallara a Dios y no sienta nada, que tristemente hay muchas. Personas que mienten, personas que son infieles a sus parejas, personas que tienen cosas guardadas, personas que hacen daño y no se sienten mal, personas que dicen: no, eso es normal. Perdóname lo que te voy a decir, pero hace falta que te sumerjas en el río del arrepentimiento, porque ninguno de los que está aquí, ni siquiera todos los que estamos aquí presentes, todos los seres humanos, somos vulnerables a fallarle a Dios. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza pecaminosa que la Biblia nos habla, una concupiscencia.
Pero si tú eres de los que se siente como una basura cuando le falla a Dios, vale la pena. La Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, y él fornicó y la embarró. Pero ¿sabe qué hizo que Dios lo perdonara? Salmo 51, que él se arrepintió de corazón. ¿Qué hizo? Se arrepintió de corazón. Y dijo David: Señor, a ti no te gustan los sacrificios que yo pudiera darte con ovejas, con bueyes. A ti lo que te agrada es un corazón contrito y humillado, un corazón arrepentido. Hicimos una predicación que se titula así: un corazón arrepentido. Y búsquela en YouTube, que están 6 predicaciones. Escúchame lo que le voy a decir. La primera manera de sumergirse en el arrepentimiento es confesando ¿qué? ¿Hay alguien más interesado que usted en que confiese los pecados? Dios. Hay alguien más interesado. Y este relato aparece en los 4 evangelios, en la palabra del Señor. Y es un mensaje insistente de parte de Dios para el pueblo. Insiste Dios en que usted y yo nos arrepintamos. Insiste Dios. Y le quiero preguntar, su actitud cuando uno habla con usted, ¿usted es una persona que con sus palabras demuestra que está arrepentida? Porque escúcheme, tristemente, a veces la religiosidad le hace mucho daño a la gente. Hay gente que se siente mejor que otros porque ayunan, porque oran, porque leen la Biblia. Escúcheme, es cuanto más arrepentido debes estar. Yo no soy quien para juzgar a nadie. Y a esta iglesia todos son bienvenidos, porque una iglesia es una clínica de enfermos, un lugar donde la gente no viene bien, muchos de nosotros. Pero aquí encontramos la presencia de Dios, porque como predicábamos el domingo, somos del templo. Amén. ¿Se acuerda del mensaje? Si no, véalo también en YouTube, ¿cierto, hermano Jaiber? Allá en YouTube está también. Somos del templo. Escúcheme, es un mensaje insistente de parte de Dios al arrepentimiento. Y te quiero decir hoy de parte del Señor: arrepiéntete. No esperes: Señor, me voy a arrepentir el 2 de enero, porque el 24 pienso desordenarme, o el 31. ¿Y qué tal que el Señor venga mañana? ¿Sabe qué me encanta de Dios? Que sus misterios son misterios, que sus pensamientos para el hombre son suspenso, porque el Señor no nos quiso contar todo. Sabio es Dios, que la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora en que vendrá, ni siquiera el Hijo. Gracias, Señor, por ponerlo así, porque eso me hace estar arrepentido hoy, desde ya. Claro es el mensaje, versículo 3. Claro es el mensaje de este hombre y Señor Juan para preparar el camino del Señor. Y cuando el Señor llega a una vida, cuando el Señor Jesucristo llegó a empezar a predicar, lo primero que hace Jesús es bautizarse. Lo bautiza Juan el Bautista. Cuando Jesús comienza a predicar a las naciones, ya Jesús con sus primeras predicaciones ganó gente. ¿Por qué? Por el trabajo que Juan había hecho. Había preparado, ¿qué había preparado? Los corazones. Cuando yo esté en el cielo le voy a decir a usted, y después no diga que yo no le avisé, porque le presento a otro Juan el Bautista que hoy le está diciendo: arrepiéntase. Amén o no. Me oyendo algo. Arrepiéntase. Arrepiéntase. Y ese es el mensaje que la Biblia nos enseña. La Biblia nos declara algo interesante: que Jesucristo denominó a este hombre, a Juan el Bautista, como el más grande profeta que ha existido sobre la faz de la tierra, incluso más grande que los del Antiguo Testamento. ¿Por qué si su ministerio no fue tan largo? Por una razón: por el mensaje que contenía. Y por eso el arrepentimiento es un mensaje para usted y para mí, porque Juan, que lo dio, hoy seguimos hablando de él y lo recordamos. Y su mensaje sigue latente para cada uno de nosotros. Y arrepentimiento específicamente es cambio de ideas, nueva dirección. Eso significa arrepentimiento.
Cambiar. Amén. Cambiar. Cambio de dirección. Y eso es lo que Dios te está invitando a que tú y yo hagamos. Y quiero que por favor coloques el versículo 2 y mira lo que dice este texto. Estamos hablando de confesar los pecados. Versículo 2. Diciendo, así predicaba Juan. Sus palabras eran muy cortas, pero muy dicientes. A la cuenta de 3 vamos a leer después de los 2 puntos. 1, 2, 3. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El texto nos dice por qué razón hay que arrepentirse. Señor, ¿qué gano con arrepentirme? ¿Cuál es la razón de ser? Porque el reino de Dios se ha ¿qué? Y el reino de Dios tiene nombre propio: Jesucristo. ¿Quién se venía acercando para luego comenzar a predicar? Jesús. Y cuando Juan está diciendo porque el reino de Dios se ha acercado, está hablando del reino grande y poderoso del cual la Biblia habla que no es terrenal. Jesús mismo dijo cuando iba a ser crucificado: mi reino no es de este mundo. Y le tengo una mala noticia que a la vez también es buena. La noticia es la siguiente: que usted aquí en este reino, en la tierra, yo no sé cuánto vaya a durar usted, 70, 80, 90, yo no sé cuántos Dios estipuló para usted. Hay algunos que mueren de 12 años, de 15. Ese era el tiempo que Dios tenía. Pero allá, en el reino de los cielos, es por toda la eternidad. ¿Para dónde es mejor preocuparse? Para la eternidad. Para la eternidad. Y escúchame, el reino de los cielos es ese. Si tú no te arrepientes hoy, es muy difícil que vayas a estar en el reino de ¿qué? De los cielos. Eso usted lo sabe y lo conoce muy bien, porque usted ha aprendido esto, porque usted lo ha escuchado, porque posiblemente usted hizo oraciones donde le dijo al Señor: te acepto como mi Salvador para poder ir al cielo. Pero el mensaje sigue siendo el mismo hoy: arrepiéntete, porque el reino de Dios se ha acercado. Y escúchame, ¿por qué se refiere a eso? Porque hay un lapso de tiempo o una oportunidad para la humanidad en este momento, y es saber que si Jesucristo murió en la cruz, hoy todavía hay oportunidad para que te arrepientas. Y si Dios te dice hoy que te arrepientas, es hoy. ¿Sí? Es hoy. No esperes al 2 de enero. ¿Cuándo hay que arrepentirse? Hoy. Es hoy. ¿O acaso no quiero ser, como dicen por ahí el dicho popular, ave de mal agüero? Pero, ¿y si ahorita salimos del culto y aquí al frente nos atropella un carro? ¿Acaso alguno de nosotros estamos exentos de eso? Yo me movilizo en moto todos los días en esta ciudad. ¿Cuántos accidentes en moto hay en esta ciudad? Y oramos: Señor, guarda al pastor. Amén. ¿Cierto que sí? Amén. Y los que manejan, amén, guárdalos. Pero ninguno de nosotros está exento a que llegue el tiempo de estar delante de Dios. Y Juan fue pertinente con su mensaje al hablarle a la gente y a decirle: por favor, arrepiéntase, porque viene alguien después de mí. Escúcheme, y le voy a decir esto para ir terminando. Si a usted no le toca las vibras saber dónde va a estar toda su eternidad, eres muy duro de corazón. Si a ti no te preocupa pensar hoy, y tristemente a veces los que somos jóvenes, decía mi papá, uno de joven no le duele nada, uno trasnocha, uno va, uno viene, uno le importa a los papás, sale cuando quiere, entra cuando quiere, porque como no le duele ni una muela. Pero ya llega a una edad donde uno comienza a, como las colitas de las vacas. Escúcheme, y es ahí donde muchos se preocupan por buscar al Señor. Y bueno, gloria a Dios, al menos lo buscaron. Pero si a ti como joven, como persona, en la edad que tienes, en la posición que estás, con la familia que tienes, no te mueve el corazón, ni te preocupa a dónde vas a pasar tu eternidad, no eres un humano normal. Hay mucha dureza en tu corazón como para que no te preocupe eso. Vuelvo y reitero, si tú eres de los que cuando peca y no siente nada y le parece normal y le parece placentero, porque como lo que es picante llama la atención, ¿o no? Llama mucho la atención.
Lo que es prohibido llama mucho la atención. Pero si a ti no te mueve el piso y si no te sientes mal cuando fallas, hay un gran problema en ti. Ni siquiera conoces el camino al río del arrepentimiento. ¿Amén? Dígame por qué está tan callado. Continúo rápidamente hablando de la palabra del Señor. Este mensaje, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, era un mensaje que tenía que sensibilizar el corazón de la gente. Le quiero contar algo. ¿Cuántos de los, bueno, voy a preguntar más bien, ¿alguien de los que está aquí tiene más de 20 años de conocer del Señor Jesucristo? Gracias, hermano. ¿Alguien que tenga más de 30 años de conocer de Jesús? No, ya los 20. Para el año 1900, para el año 1900 o 1980, así, para esa época, la predicación laica era: arrepiéntase porque Cristo viene pronto. Y la gente, o por fe o por miedo, se convertían. Amén. Hoy en día le decimos: hermano, arrepiéntase, sí, por favor. Ay, pastor, yo quiero seguir con mi vida loca. Ay, por favor, arrepiéntase. En ese tiempo no era así. La predicación de hace 50, 60 años es: o te arrepientes o te vas para el infierno. Y la gente por miedo se arrepentía, papá. Hoy en día entendemos el mensaje de Jesús como un mensaje de amor, pero no podemos esconder la realidad para aquellos que no aceptan a Cristo, para aquellos que no se arrepienten. Y por eso el mensaje de Juan era pertinente para predicar y hablar. Y te quiero preguntar: ¿es tu corazón un camino preparado para que Cristo venga? ¿Cuántos de los que están aquí están preparados para que Cristo venga ya? ¿Cuántos de los que están aquí están preparados para que Cristo venga ya? Y eso es una pregunta que tiene que moverte las fibras de tu corazón. ¿Para qué? Para que estés bien con Dios. ¿Te das cuenta que la respuesta escasea porque todavía hay pecados que confesar? Te lo demostré. La respuesta escasea. Y escúcheme lo que le voy a decir. En el versículo 4 hay algo interesante que se nos cuenta. ¿Qué dice el versículo 4? Y Juan estaba vestido ¿de qué? Siga leyendo. Y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. ¿Y su comida era qué? Específicamente Juan estaba pasado de moda. No se vestía bien. No se vestía con Arturo Calle, ni con Coag, ni nada de esas cosas. Con Kenzo, ni nada, Cheviñón, nada de esas cosas había en ese tiempo. Juan el Bautista, su ropa decían Made in Desierto. Made in Sahara. ¿Sí? Y dice la Biblia que su ropa era pelo de camello y tenía un cuero alrededor de sus lomos, un cinto que era de cuero, y comía algo. ¿Qué comía? Langostas y miel silvestre. En otras palabras, Juan el Bautista fue como un ermitaño. Juan el Bautista vivía solo en el desierto y lo sustentaba Dios. Se dedicaba a orar. Esa era la ocupación de Juan el Bautista, porque a eso Dios lo llamó. Y para la época de Jesús, la forma de vestir de Juan era anticuada, ya estaba pasada de moda, porque en el tiempo de Jesús se vestían con túnicas. Cuando veían a Juan el Bautista vestido como con piel de camello, lo veían con un cuero aquí amarrado. ¿Y de usted qué come? No, nosotros comemos pan sin levadura. ¿Qué comen ustedes? Nosotros comemos pan y cordero y pescado a las brasas. ¿Y usted qué come, Juan el Bautista? Miel silvestre. Langostas son grillos. ¿Por qué Juan el Bautista vivía eso? Su manera de ser, de vestir, estaba informándole algo a la gente. Y es: vuelvan a las sendas antiguas.
Juan el Bautista se vestía como se vestían los profetas en el Antiguo Testamento. Y conservó la vestimenta y conservó la comida, porque escúcheme, Dios a algunos profetas les pidió hacer cosas para que le enseñasen a la gente con ejemplo. Le pongo un ejemplo y hago un paréntesis. Oseas, el profeta Oseas. El profeta Oseas un día quiso casarse, como posiblemente muchos tienen el deseo. Y la Biblia literalmente dice que Dios le habló y le dijo: Oseas, necesito que se case con tal fulanita. Y la fulanita era prostituta. ¿No ha leído la Biblia? Léala. Pero Señor, ¿cómo es que el hombre de Dios, el profeta, se tiene que casar? Sí, Señor, necesito que me haga ese favor. Oseas obedeció, se casó con ella. Y dice la Biblia que Oseas no fue buen esposo porque no la quería. Y odiaba sus prácticas y todo lo que ella había sido. Y dice la Biblia que ella lo engañó y se fue y lo dejó. Y Oseas dijo: me libré. Y dice la palabra que Dios le habló a Oseas y le dijo: me necesito que me haga un favor y vaya y vuelva y se case con ella. Vuelve y la traiga. Pero Señor, ¿cómo voy a hacer eso? El profeta. Sí, y Dios le habló y le dijo: ¿sabes por qué yo te pido que hagas esto? Porque eso es lo que yo hago con la gente. La gente viene a mí y se prostituye creyendo en otras cosas. Y cuando se van, yo vuelvo y los busco. Ezequiel, un año duerme de esta manera y otro año duerme de esta. Dios le pedía que hiciera a los profetas cosas para enseñarle ¿a quién? A la gente. No solo con palabras, sino con hechos. Juan, necesito que se me vista con pelo de camello y que me coma miel silvestre. ¿Pero por qué, Señor, si yo quiero comer pan con levadura o sin levadura? Porque tu representación va a ser volver a los principios, volver a lo que siempre Dios había querido, a que fuesen hombres y mujeres de arrepentimiento. Eso es lo que Dios quería con estas personas. Y la Biblia en el versículo 5 dice algo interesante. Y dice la Biblia que el aspecto de Juan llamaba la atención. Un hombre con pieles, un hombre que no existía la Gillette todavía, no existía. Entonces, imagínese su aspecto. Vivía en el monte, comía miel. Era obvio que todo el mundo lo iba a mirar. Dice el texto: y salía de él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán. Juan fue lo que fue para llamar ¿qué? Una pastora un día estaba predicando en una iglesia y estaba hablando de la palabra del Señor cuando sintió la voz del Espíritu Santo que le dijo: coge una silla y súbete en ella. Cogió la silla, se subió en ella y hizo así con las manos: quédese ahí por 5 minutos. Ella paró la prédica, dejó el micrófono a un lado e hizo eso. Y la gente se quedó: puta, Señor, qué raro eso, tan raro. Cuando volvió y estaba allá, cuando volvió y sintió la voz del Espíritu Santo que le dijo: ahora sálgase a la puerta de la iglesia con la silla y vuelva y haga lo mismo. Cogió la silla, se hizo afuera y todo el mundo se paró. La pastora se volvió loca. Algo le pasó, se chifló. Y volvió y hizo lo mismo. Y ella ahí roja, así apenada, porque obviamente, pero obedeciendo a Dios y con sus manos así en la silla, quieta. Y a los 5 minutos volvió a escuchar la voz del Espíritu Santo que le dijo: ahora coja la misma silla, váyase para el parque del pueblo, colóquela, párese por 10 minutos con las manos así. Y cogió la silla y se fue para el parque y todo el mundo detrás a mirar. Y 10 minutos allá. Y la gente se comenzó a aglomerar. Y esta señora está loca, esa no es la pastora. Y todo el mundo a la expectativa, gente se aglomeró, todo el pueblo llegó y se vio. Y volvió y sintió la voz del Espíritu Santo que le dijo: ahora coja la silla, váyase corriendo otra vez para la iglesia. Y cogió la silla y salió corriendo para la iglesia. Y toda la gente alrededor corra para la iglesia. Y cuando llegó, la iglesia estaba llena. Y el Señor le dijo: ahora sí puedes predicar. Escúcheme. Dios hace cosas y nos pone a hacer cosas para que la gente ¿qué? Juan el Bautista se vestía así para que la gente lo viera.
y para que la gente captara el mensaje de un hombre que predicaba la verdad. Y dice la palabra del Señor que toda la provincia venía. Versículo 6 y último, dice la Biblia que entonces con su mensaje la gente hacía algo. Se bautizaba confesando sus ¿qué? Sus pecados. Hoy es tiempo de sumergirnos en el río del arrepentimiento, confesándonos nuestros ¿qué? Y ahorita en este lugar se va a volver un lugar donde usted y yo le vamos a confesar nuestros ¿qué? Pecados a Dios. Confiéseselos hoy. ¿Por qué razón? Confiéseselos porque confesar el pecado es una tarea o es una circunstancia que atrae el perdón. La palabra del Señor dice en 1 de Juan 1:9, dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es justo y fiel para perdonar nuestros pecados. Es fiel y justo para perdonarlos. Y por esa razón tú y yo debemos confesarlos hoy. ¿Por qué más debemos confesar? Confesar implica contar. Y a veces, escúcheme, Dios es hermoso. Porque cuando usted, una vez, yo tuve, bueno, siempre, pero una vez tuve que confesarle un pecado que yo cometí a Dios y me dio pena de mí mismo contarle. Señor, imagínese que yo hice, y empecé a contarle. Oiga, qué vergüenza tan inmensa es que uno lo pillen, ¿sí o no? ¿Usted lo han pillado? ¿Mal parqueado? ¿Cómo se sintió? Se puso usted pálido. Imagínese ahora contarle a Dios lo que usted hizo, con pelos y detalles. Señor, y me escribió por WhatsApp a las 12 de la noche. Y yo le dije que sí. Y nos quedamos de ver en tal lado. Confiésele sus pecados con pelos y señales. Dios sabe que cuando usted confiesa y habla y lo cuenta, cosas espirituales pasan. Una, liberarlo. ¿Qué pasa? Usted se siente, porque hay personas cargadas en su corazón porque no han contado lo que hicieron. Yo recuerdo una vez un señor, me acuerdo tanto, como unos 50 años, llegó a confesar un pecado que lo tenía. Ese señor lloraba como un chino chiquito contando lo que había hecho. ¿Y sabe qué pasó? Al final lloraba así. ¿Ha llorado usted así? Con sentimiento. Que usted se siente, ¿sabe? Confesarle a Dios lo que usted y yo hemos hecho nos trae libertad. Confesarle a Dios saca, limpia. Escúcheme, muchos de los que están aquí no tienen un demonio. Lo que tienen es un taco allá atravesado, un pecado que todavía no han confesado. Y que y hay muchos que le dicen, lo que usted tiene es un demonio. Lo que usted tiene es un pecado que tiene que ¿qué? Confesar, contar, liberar. Y la única manera de que eso se libera es hablándolo. ¿Cómo lo hace? Hablándolo. Yo cometí un pecado por muchos años y fue no decirle a mi papá que lo amaba. Para mí era un pecado. Y un día un pastor nos retó y nos dijo, 9 de la noche en un domingo: reto a los que están aquí, después de dar un mensaje de familias, que llamen a sus padres y les digan que los aman. Y yo hice como don Ramón, porque en mi familia no era costumbre decir. Y llamé a mi papá y la mano me temblaba y le dije: papá, lo amo. Y empecé a llorar como un niño chiquito. Y le dije: no voy a esperar a que usted esté en un ataúd para ahí sí botarme encima del ataúd y decirle que lo amo. Quiero que lo escuche de mí. ¿Cómo me liberé yo? Y cómo ahora cada vez que nos vemos nos abrazamos. Y se rompieron cosas entre nosotros. Confiese sus pecados, porque sus pecados le traen libertad. ¿Por qué hay que confesar los pecados?
Porque literalmente esto era lo que hacían, lo que yo le conté. Hay que confesar los pecados, mis hermanos. Y le tengo que decir una verdad. Hay muchas personas que tienen pecados que necesitan la ayuda de otra. ¿Sí sabía usted que hay que a veces buscar ayuda para confesar un pecado? Porque hay personas que cometieron pecados que los atormentan y se volvieron, y eso atrajo espíritus. Y hay personas que se sueñan muchas veces pesadillas y cosas, espíritus, atormentándolos con las cosas que hicieron. Y la Biblia nos enseña que en el infierno el tormento es ese: recordarte por siempre lo que hiciste. Y hay gente que vive eso en carne y hueso. Por eso necesitamos. ¿Por qué necesitas confesar tu pecado? Porque cuando tú confiesas tu pecado, tú le quitas el poder a Satanás de que te avergüence, que te siga apuñalando con lo mismo, que te siga señalando. Cuando tú confiesas el pecado y cuando tú hablas, tú le quitas el poder a Satanás. Porque una persona que tiene cosas guardadas, Satanás juega con eso y te manipula. Satanás manipula cuando hay pecados ocultos. Y una de las oraciones que yo como pastor hago es: Señor, saca los pecados ocultos a la luz. Y me da miedo cuando hago esa oración, porque empiezan a salir cosas y empieza uno a enterarse de cosas que pasan. Pero sabe, es bueno que pase, porque cuando se confiesan los pecados hay libertad en el corazón. Amén. Un buen mensaje debe llevar al arrepentimiento y a la confesión de pecados. Y eso es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos en esta noche. Debemos hacerlo por una razón: porque Cristo está pronto a venir. Yo no le voy a decir a usted y no lo voy a motivar. Escúcheme lo que no lo voy a motivar diciéndole: arrepiéntase porque va a ser más bendecido. No le voy a decir eso. Arrepiéntase porque va a regresar eso que tanto usted anhelaba. No. La motivación correcta que yo le tengo que dar a usted para que se arrepienta es que Cristo viene pronto. Y esa es la motivación que lo debe mover a usted a hoy arrepentirse de sus pecados. Por testimonio personal le digo, cuando uno confiesa sus pecados, uno realmente se restaura. Una persona cuando realmente confiesa sus pecados no vuelve atrás. Se lo digo por testimonio. Porque ¿cuántos de los que estamos aquí nos hemos arrepentido de algo y volvemos a lo mismo? Y se vuelve un círculo vicioso. ¿Sabes por qué? Porque a veces tú no se lo confiesas a Dios o no buscas la ayuda necesaria para abrirte, para confesarlo. Y cuando tú lo haces, créeme que comienzas a nunca más volver atrás. ¿Amén o no amén? Todo el mundo supo quién era David, hasta registrado. Yo creo que David en el cielo se pone rojo cuando hablamos de los pecados que hizo. Ya leemos, ¿no? Y se acostó con Betsabé y Urías, y a David allá en el cielo. ¡Uy! Imagínense la pena de ese señor. Pero ¿sabe qué hizo en David eso en su época? Nunca más volver a hacerlo. Amén. Póngase rojo 5 minutos, pero no se ponga pálido para toda la vida. Amén. Para terminar, Cristo está listo para que confieses tus pecados. Cristo en este momento allá, en el Señor, en este lugar, el Espíritu Santo está alistando la toalla, porque ahorita vamos a confesar los pecados. ¿Amén o no amén? El Señor quiere que confieses tus pecados porque Él murió por ellos. Porque Él murió por ellos. Y último, sumérgete en el arrepentimiento y confiesa tus pecados hoy. ¿Amén? La primera manera de sumergirse en el arrepentimiento, ¿cuál es? ¿Confesando qué? Confesando los pecados. En 8 días vamos a dar la segunda parte. Lo espero. Colóquese de pie, por favor. Quiero invitarle a que cierre sus ojos ahí donde usted está, por favor. Que se coloque en una posición de arrepentimiento. Si tú pensaste al inicio de este mensaje que no tenías de qué arrepentirte,
yo creo que en este momento sabes de qué tienes que arrepentirte. Arrepiéntete. Puede que eso saque algunas lágrimas, pero vale la pena hacerlo. Hay muchos aquí que no pueden ver a sus hijos con los mismos ojos porque no se han arrepentido de algo que hicieron. Tus ores y de pontes y de tarabaseicaran decides ir a tanto de se de decide so. Hay mujeres aquí que Dios me está mostrando que desearon abortar y todavía no le han confesado ese pecado a Dios. Hay hombres aquí que tristemente hicieron cosas como inmoralidades sexuales, pornografía, y se sienten atados, y hay que confesarla. Hay personas aquí que fueron infieles a su pareja, a su esposo, y que hay que confesarlo hoy. Hay personas aquí que odiaron por años a una persona y que no lo han podido perdonar. Hay personas aquí que todavía se refieren a otras con mucho odio. Hay que arrepentirse de ese pecado, porque aunque haya hecho mucho daño a esa persona, porque aunque te haya hecho demasiado daño, ese hombre que se fue, que te dejó sola criando a tus hijos, ese hombre que te prometió tantas cosas y que tú hoy ni una foto puedes ver porque se te revuelve el estómago, a ese hombre que cada día llega de trabajar pero tú desearías que no llegara. Hay que arrepentirse. Gracias, Señor. Hoy confesamos nuestros pecados. El Espíritu Santo se está moviendo aquí porque Él está aquí. Hay personas aquí que van a ser llenas del Espíritu Santo en esta hora, en el nombre de Jesús. Y van a empezar a hablar de cosas que no se acordaban siquiera, y las van a confesar. Hay pecados que se cometieron recientemente. Gracias, Señor, porque tú estás aquí. Oro por las personas que están atrás, para que tú, Señor, toques sus vidas. Confiésenle sus pecados al Señor. Cuéntenle lo que hicieron ustedes. Hay personas aquí que levantaron un falso testimonio contra otras y que hay que arrepentirse. Hay personas aquí que hace poco negociaron sus principios y que hicieron cosas que no debían haber hecho.
pero Dios murió por ese pecado. Y si tú lo confiesas, va a haber libertad en ti. En el nombre de Jesús, todo espíritu de muerte se va de esta casa. Ahora. Hay una persona aquí que deseó morirse, que incluso atentó contra su vida. Hay que arrepentirse de ese pecado. Todo espíritu de muerte abandona los cuerpos. Hay personas que le desearon la muerte a otras, y Dios hoy quiere que confieses ese pecado. Hay personas aquí que desearon vengarse y tenían todo un plan hecho, pero Dios hoy te está llevando a que confieses tus pecados. Gracias, Jesús, porque tú estás aquí. Gracias, Señor, porque te mueves en esta casa. Y quiero invitarle a que usted allá en su corazón haga una oración de arrepentimiento donde le diga a Dios: Señor, confieso mi pecado. Soy culpable porque odié, porque hice esto, porque asesiné en mi corazón. Pero tú hoy me limpias. Ahora vamos a sentir el amor de Jesús, sus ojos diciéndote: te perdono, hijo. Te perdono por lo que hiciste. El perdón del Señor a veces duele más que el mismo pecado. Dile: yo me arrepiento porque fui infiel. Yo me arrepiento porque odié. Yo me arrepiento porque aborté. Yo me arrepiento, Señor. Oh, Señor, la gloria de Dios está sobre esta casa. Espíritu Santo, nuestro corazón se arrepiente. Gracias, Dios, porque tú te mueves aquí. Gracias, Señor, porque tú te mueves aquí. Gracias, Señor. Dígale: me arrepiento de mis pecados. Y si tú vinieras hoy por mí, Señor, me iré al cielo, porque tú me perdonaste. Dígale conmigo: Señor, ayúdame a amar lo que tú amas y aborrecer lo que tú aborreces. Ayúdame a amarte. Ayúdame, porque la voz que clama en el desierto hoy sigue clamando y diciendo: arrepiéntete, porque el reino de los cielos está cerca. Señor, gracias por Sebastián, porque tú lo perdonas. Sebastián, hijo de Yamile, Dios te perdona por eso que hiciste, por eso que viste. Oh, Señor, porque tú escogiste a este joven, Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Así es, Señor. Tuyo es todo el honor. Hay personas aquí que se arrepienten de un día haberse alejado de Dios.
Y Dios hoy la recibe con sus brazos abiertos. Hay personas aquí que saben que Dios las llamó a que le sirviera y se arrepienten porque se alejaron. Hay personas aquí que a donde quiera que vayan, Dios les va a recordar que son de Él, que te pertenecemos. Oh, gracias, Señor. Ahora, Señor, ministra paz para terminar. Tu paz, tu amor, tu paz. Y todos deseamos que tú vengas por nosotros pronto. Y todos deseamos que tú vengas por nosotros pronto. Porque tú eres esperanza para el mundo. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Un minuto más orando, diciéndole: Señor, tú me haces libre de todo pecado. Porque tú eres fiel y justo para perdonar el pecado. No te vayas a ir, nadie, que nadie se vaya a ir de esta casa sin haberle contado sus pecados a Dios, Señor. Que todos confesemos lo que hemos hecho. Aleluya. Oh, no, no. Gracias, Dios. Julie, Dios ya te perdonó por lo que tú hiciste. Gracias, Señor, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Él es fiel y justo. Señor, te agradecemos por esta noche. Porque esta noche es una noche de estar sumergidos. Estamos sumergidos. Estamos teñidos por el arrepentimiento. Y hay un reto. Hay personas aquí que al terminar este culto van a tener que pedirle perdón a alguien. Van a tener que llamarlo, llamarla y decirle: perdóneme. Porque estás confesando tus pecados. Y los pecados tienen acciones cuando se confiesan. Este niño, Señor, te pertenece. Pedro, venga para acá. Abrace a su hijo. Señor, gracias, porque tu Espíritu Santo lo perdona, Señor, por todos sus pecados. Y porque tú vas a hacer una obra en esta familia, Señor. Oh Dios, permita que Dios se mueva. Reclamamos, Señor, esta familia para ti. Steven es tu hijo, Señor, y hoy siente la presencia de tu Espíritu Santo, porque tú lo llamas y porque tú lo escoges, porque en él reposa tu Espíritu. Oh,
Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias. Oro, Señor, por todos los que estamos en este lugar, porque hoy confesamos nuestros pecados y toneladas de culpabilidad se fueron en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Respire profundo y dígale gracias, Dios. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor. Gracias, Señor. Amén.